Buenos días, el día de hoy les vamos a hablar sobre conceptos básicos de economía, presentado por Johann Steven Marta, Lady Xiomara Sepúlveda y quien les habla, Ingrid Lorena Rodríguez. Primero, economía normativa y positiva. La economía normativa examina la forma en que la economía debería funcionar y las decisiones se basan en los valores y en las normas. Por este, por este motivo es una economía subjetiva, pero no es muy viable ya que no tiene una visión parcial sobre las causas, los efectos y sobre todo las consecuencias reales que podrían ocasionar dichas decisiones. Esta clase de economía se puede dar tanto en microeconomía, que se ocupa de entidades individuales como los mercados, empresas, hogares, y también en macroeconomía, que se desempeña en un rango más general como el consumo, los bancos centrales, las tasas de interés, entre otros. La economía positiva se centra en la explicación de los fenómenos, por qué suceden, cómo se dan, qué pasa si se dan. A diferencia de la normativa, esta es objetiva y se enfoca en los hechos, para así dar respuestas a las actividades económicas. Como ejemplo, se tiene una comparación de economía positiva y economía normativa. La normativa está la pregunta de los salarios están muy bajos, deben mejorarse la situación de las familias más pobres, haciendo énfasis en la situación de diversas familias que necesitan más ingresos. Pero en el caso de la positiva, se centra en si la decisión de la normativa se efectúa, qué llega a suceder, si realmente mejoraría las familias pobres o por lo contrario generaría un aumento de pobreza o un aumento en el desempleo. Segundo, economía de mercado. La economía de mercado es por la cual se toman las decisiones acerca de la producción y del consumo. La mayoría de estas decisiones son tomadas por los ciudadanos. Un ejemplo sería la diferencia de precios en la tecnología. Inicialmente el costo de un producto es elevado, pero a medida que surge una demanda y una competencia, este precio decrece. También está la economía autoritaria. En este caso, las decisiones son tomadas por una unidad de poder central sobre la totalidad de la producción, sea en un territorio, un país o una empresa, como lo puede ser un rey o un gobierno. También están las economías mixtas que toman parte de las economías de mercado y las economías autoritarias. Este tipo de economía la manejan la mayor parte de los países a nivel mundial, ya que el mercado toma la mayor parte de las decisiones, pero el sector público como un estado o un gobierno regula las decisiones. Me presento, mi nombre es Xiomara Sepúlveda y a continuación vamos a dar inicio al tema de frontera de posibilidades de producción, o también conocido por sus siglas EPPP. Este muestra las cantidades máximas de producción que puede obtener una economía, dados sus conocimientos tecnológicos y la cantidad de insumos disponibles, usándolos de manera eficiente. Entonces vamos a ver un claro ejemplo, el cual fue nombrado por la licenciada Lourdes. Entonces vamos a suponer que únicamente poseemos dos bienes en la economía, el bien X y el bien Y. En este caso va a ser el jugo de manzana y de pizza. Van a estar expresados en millones. Bueno, si en esta economía solo se puede producir dos bienes, cualquier punto que esté sobre la frontera de posibilidades de producción son los puntos máximos, es decir, los que están más solitos. Van a ser los bienes que se pueden producir. Ahora vamos a guiarnos por la tablita y vamos a graficar. Digamos, la posibilidad A sería una pizza, sería 0 pizzas y serían 15 jugos de manzana. Como vemos aquí, lo graficamos. Entonces estaría aquí en este punto A. Ahora en el punto, la posibilidad B, nos dice que hay una pizza y 14 jugos de manzana.
y así sucesivamente. Ahora veamos, bueno, la utilidad que tiene la frontera de posibilidades de producción en economía. Bueno, una vez graficados todos los puntos tenemos un max, pero nuestra pregunta es, ¿podemos producir en el punto Z? Este que se encuentra acá. La respuesta es, pues sí se puede producir cualquier punto que se encuentre bajo la frontera. Los que están aquí en la zona rosa. Estos son puntos alcanzables, pero lo que en realidad pasa es que si producimos en esta parte vamos a tener desperdicios y estaríamos desgastando los recursos, entonces estaríamos iniciando una economía ineficiente. Pero bueno, la otra pregunta es si deseamos producir en la parte superior de la frontera, ¿qué sucedería? Bueno, esto son ya puntos inalcanzables debido a que necesitaríamos un crecimiento económico porque con los recursos que tenemos no nos sería suficiente y no los alcanzaríamos. Entonces, en conclusión, cualquier punto que se encuentre en la frontera, digamos de la A al F, son eficientes. Los que están abajo son alcanzables pero ineficientes y los que están por encima son inalcanzables. Bueno, ahora vamos a ver la eficiencia de producción. Bueno, alcanzamos la eficiencia de producción cuando no podemos producir una cantidad superior de un bien sin producir una cantidad inferior de otro. Los puntos sobre la frontera son eficientes, claro está, como lo son el A, el B, el C, el D, el E y el F. Bueno, eso significa que estamos usando todos los factores de producción sin generar desperdicios. Bueno, por otro lado, la frontera de posibilidades de producción, pues nos dice, bueno, nos lleva a que todas las elecciones tomadas a lo largo de la frontera, vaya la redundancia, implican un intercambio. Este intercambio se conoce como costo de oportunidad, el cual se calcula mediante la pendiente de la frontera de posibilidad de producción. Es decir, podemos calcular la pendiente y encontramos el costo de oportunidad. Por ejemplo, conforme nos movemos hacia abajo, a lo largo de la frontera producimos más pizza, pero la cantidad de jugos disminuye y también viceversa. Si queremos producir más jugos, tenemos que dejar de producir pizzas. Esto se debe a la escasez y si queremos aumentar la producción de un bien, debemos dejar de hacer el otro bien por la escasez de recursos. Bueno, esta es la explicación del ejemplo que nos da la licenciada López. Pues a continuación voy a explicar el tema de los bienes. Bueno, entonces, los bienes son objetos materiales tangibles que debido a sus características tienen la capacidad de satisfacer las necesidades humanas, ya sea de manera directa o indirecta. Bueno, algunos ejemplos son una mesa, un jabón o alguna máquina. Los bienes poseen cualidades reales o supuestas. Bueno, son reales cuando las características materiales del objeto le permiten satisfacer necesidades y son supuestas cuando se le añade al bien cualidades que no posee materialmente. Un claro ejemplo, como vemos en la diapositiva, es la ropa. La ropa satisface la necesidad de vestirnos y de protegernos del frío, pero si le agregamos alguna marca o algún estilo o diseño, pues para verlos diferentes, es una cualidad, pues ya que es una cualidad que no posee materialmente, pero pues ya sean reales o supuestas, tienen el objetivo de satisfacer la necesidad de vestirnos. Ahora vamos a hablar de Karl Menger, un economista que nos dice que existen 4 condiciones para que un objeto se convierta en un bien. Entonces la primera condición es que exista una necesidad de determinadas características. La segunda, que la cosa tenga cualidades que la hagan adecuada para satisfacer dadas esas características. La tercera es que dichas cualidades sean conocidas. La cuarta, que sea posible disponer de la cosa para la satisfacción de la necesidad. Según los bienes subjetivistas, eso se clasifican en libres y económicos, pero en la presente exposición vamos a hablar sobre los bienes económicos. Entonces, estos son los que no se encuentran en abundancia, entonces por lo tanto su existencia es limitada. Debido a esto, son objetos de estudio económico. Digamos, la primera imagen pues hacía alusión que pues son escasos y pues la segunda pues que tiene que ser sometido a un estudio económico. Algunos ejemplos son el dinero, los carros y las casas, ya que pues tiene que tener un trabajo para poderlos obtener y no pues se ve así, o sea, no se ve a simple vista, sino digamos si tiene un proceso
y una transformación. Buen día, mi nombre es Joe y explicaré qué es la escasez. Pero bueno, antes de esto, retomemos qué es la economía. La economía estudia cómo la sociedad administra los recursos escasos para producir bienes y servicios y distribuirlos entre los distintos individuos. Tras esta definición se encuentran dos palabras importantes, que serían la escasez y distribución eficiente. Entonces, ¿qué significa la escasez? Significa que algo es insuficiente, que no es muy abundante y es difícil de encontrarlo. Es decir, que la sociedad tiene recursos limitados y que por lo tanto no puede producir todos los bienes y servicios que las personas desearían tener. Un ejemplo sería, no sé, un millonario que quiere pasar un día con su familia, pero trabaja todos los días, toda la semana. Ahí es ahí donde dicho millonario enfrenta escasez y sería escasez de tiempo. Otro sería, no sé, un niño que desea comprar un refresco y unas papas, pero solo tiene dinero para comprar una de las dos cosas. Es ahí donde está enfrentando escasez, que sería escasez de dinero. Aunque tengamos mucho de algo, debido a la escasez, es imposible realizar todos los deseos que queremos. Pero bueno, ¿qué se puede hacer para enfrentar la escasez? Es ahí donde aparece la otra palabra, distribución eficiente. La eficiencia se entiende como el uso más eficaz de los recursos escasos de una sociedad para satisfacer necesidades y deseos de las personas. Se podría decir que la eficiencia es obtener los mejores beneficios teniendo recursos escasos. Un ejemplo sería, no sé, que una persona va por el parque y le empieza a dar hambre y sed. Mira en su bolsillo a ver si tiene dinero y ve que tiene 1.000 pesos. Y con esos 1.000 pesos puede comprar agua para calmar la sed o unas papas para poder comer, pero con el con el que con él pretende realizar un buen uso eficiente, que sería que va a comprar una botella que le cuesta 500 pesos para calmar la sed y la otra una manzana que le cuesta 500 pesos. Es ahí como las dos necesidades estarán satisfechas. Ahora explicaré la cláusula ceteris paribus. Este gran autor, Alfred Marshall, tenía como término de ceteris paribus como una herramienta vital para el análisis de la economía. Y es así que tomamos que todos los demás factores permanecen constantes. Y de esta manera accedemos a aislar los posibles cambios que una variable que produce en la vida real. La aplicación del término ceteris paribus tiene la certeza de que en una única variable afecte a otra, de tal manera que sea directa. Y es por eso que el término solo se usa en casos hipotéticos y teóricos, especialmente al momento de hacer análisis o estudios económicos. Un ejemplo, no sé, sería un cantante. Un cantante ha decidido lanzar un álbum. Entonces se debe pues, no, analizar qué es lo que pasa si se incrementa el precio del álbum. Así dejemos de lado factores, no sé, como la publicidad y dichos factores. Entonces es ahí donde se aplica el ceteris paribus y que nos daremos cuenta qué es lo que pasa con la demanda del disco, con solo el aumento del precio. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre los principales representantes de la ciencia económica. Uno de ellos fue Adam Smith, un filósofo y economista, quien en su obra más reconocida, La riqueza de la nación, publicada en 1776, presentó los tres principios
en que se basaba el liberalismo económico, los cuales son libertad personal, propiedad privada, iniciativa y propiedad privada de empresas. Bueno, Smith además afirmaba que cada capitalista, al buscar su propio beneficio, buscaba el de los demás, y por lo tanto no se requería de la intervención del Estado en la economía, sino que sus verdaderas actividades debían reducirse al mínimo, y su política era propiciar el laissez-faire y el laissez-passer, es decir, dejar hacer y dejar pasar. Además, debería proteger a cada miembro de la sociedad de la injusticia y opresión de otros miembros. También debía sostener a las instituciones públicas y realizar obras de infraestructura públicas. Bueno, Smith hizo un aporte a la doctrina económica, los cuales fueron: la riqueza proviene del trabajo, el Estado no debe intervenir en la economía, el aumento de la productividad del trabajo se debe a la división del mismo. Una de sus frases más resaltadas fue: no puede haber una sociedad floreciente y feliz cuando la mayor parte de sus miembros son pobres y desdichados. Que es David Ricardo, que se centró en la teoría del valor. Este personaje, retoma una decisiva pregunta planteada por él y por este otro personaje, Adam Smith, que sería ¿por qué los precios son lo que son? Responde a este interrogante con dos fuentes. Eh, por un lado, el trabajo necesario para su producción y el otro, la escasez y la relación entre la oferta y la demanda. Ricardo dice que el valor del grueso de las mercancías depende de la cantidad de trabajo que se necesita para producirlas. Así entonces, el precio de un bien está determinado por el trabajo que costó producirlo, pero también por lo difícil que sea conseguirlo. Eh, un ejemplo sería, no sé, el mercado, se quieren lanzar al mercado cierta cantidad de prendas, como se desee. Solo basta con que adquieran las materias primas y la contratación de los trabajadores necesarios, y el valor de estas mercancías y el de todos los otros que se puedan reproducir sin problemas depende de la cantidad de trabajo que se necesita para producirlas. Cuanto más trabajo requiera, mayor es su precio en estas mercancías. Otro representante es Thomas Robert Malthus. Nació en 1766 y murió en 1834. Él realizó un ensayo sobre el principio de la población, en el cual se realizaron 6 ediciones, donde expone que la población y la riqueza pueden crecer, pero existen límites. Cuando se llegue a dicho límite, de la vida será miserable e iniciará una supervivencia. Y bueno,